Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema: accidente cerebrovascular. Al accidente cerebrovascular también se le conoce muchas veces como derrame cerebral. Por sus abreviaturas se le conoce como ACV. Es importante que sepamos, primeramente, ¿verdad?, cuál es la fisiopatología en cuanto al riesgo cerebral, ¿sí? En el hombre tenemos el cerebro, que es la parte más voluminosa del sistema nervioso central. Esta está formada por tejido nervioso, a la vez está constituido por millones de células que llamamos neuronas, y a la vez está compuesto de vasos sanguíneos, ¿sí? Estos vasos sanguíneos ofrecen oxígeno necesario para el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Las neuronas necesitan oxígeno y glucosa y otros elementos también para sobrevivir, ¿sí? Y sabemos que los vasos sanguíneos son los que se encargan de enviar oxígeno al cerebro, ¿sí? Más todavía la sangre arterial. Concepto de accidente cerebrovascular. Es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. A esta enfermedad también se le conoce como ictus, infarto cerebral, ataque cerebral, síndrome del cerebro maltratado también. Y en inglés se le conoce como stroke. Alrededor de un 20% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos y el restante, que es 80%, son isquémicos. Esta parte es importante que sepamos que el accidente cerebrovascular, el blanco de estas agresiones son los vasos sanguíneos, ¿sí? Nuestras arterias y nuestras venas. Epidemiología, vemos que en menor porcentaje se suele dar los ACV hemorrágicos y en mayor porcentaje, 80%, como vemos aquí, se da más isquémico según la literatura. Vamos a explicar cada una de ellas por medio de definiciones. Aquí podemos ver en una imagen, ¿verdad?, lo que es isquémico. En el isquémico vemos en la imagen de forma resumida, ¿verdad?, que hay obstrucción del flujo arterial, ¿sí? Y puede haber entonces muerte cerebral cuando no llega suficiente oxígeno a ciertas áreas del cerebro, ¿sí? Oxígeno sabemos que llega por medio de la sangre arterial. Y hemorrágico es cuando hay una ruptura del vaso arterial, ruptura en el vaso sanguíneo, ¿sí? Ahora vamos a definir más discriminadamente la clasificación de ACV. Tenemos dos variantes, la isquémica y la hemorrágica. ACV isquémico se presenta cuando la estructura pierde la irrigación sanguínea. Puede deberse a la interrupción súbita o inmediata del flujo sanguíneo y se debe solo a la oclusión de alguna de las arterias, dice, que irrigan lo que es el cerebro. ¿Cuáles son los orígenes? Puede ser de origen vascular, por ejemplo, una estenosis en las arterias. Cuando nuestras arterias, hay prácticamente el camino es demasiado corto, ¿sí?, para el paso de la sangre. Entonces ocurre lo que es una estenosis arterial. Puede ser también de origen aterotrombótico, cuando se forma un coágulo que obstruye el paso de sangre por medio de las arterias. Embólico también. El émbolo puede ser consecuencia de un coágulo formado en una vena o en otra parte del cuerpo. Esta se desprende total o parcialmente y viaja hacia el cerebro, ¿sí? El émbolo ya es el coágulo sanguíneo que viaja hasta el cerebro, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos de un
émbolo puede deberse a fracturas, por ejemplo, un embolismo por medio de fracturas, también puede darse por medio de tumores, cuando hay un embolismo metastásico. Los fármacos también pueden causar lo que es émbolo por medio de la burbuja de aire, ¿verdad? Que nosotros enviamos muchas veces, ¿verdad? Y encaminamos ese émbolo otra vez en nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces eso obstruye lo que es nuestra arteria y obstruye la función que tiene que cumplir, ¿verdad? Que la función es irrigar, ¿verdad? Prácticamente el cerebro, encaminar la sangre, ¿verdad? Por medio de esos vasos sanguíneos hasta el cerebro. También es importante que sepamos la localización del ictus, ¿sí? Prácticamente aquí vemos el lado de los síntomas y el lado lesionado, ¿sí? Vemos al paciente el lado de lesionado, el área del cerebro izquierdo, ¿sí? Y el lado de los síntomas se va a dar en el hemisferio derecho, ¿sí? El paciente puede tener síntomas en el miembro superior derecho o miembro inferior derecho, ¿sí? Que vamos a ver a continuación cuáles son los síntomas de una ACV. Entre ellas están lo que es la debilidad, también está parálisis de alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando un área de nuestro cerebro, que es la izquierda, entonces vemos que las áreas afectadas van a ser el hemisferio derecho y viceversa, ¿sí? Si el área del cerebro, la parte derecha está afectada, lo que van a tener los síntomas de nuestro cuerpo va a ser el hemisferio izquierdo. Aquí vemos más ejemplos. Daño cerebral en el hemisferio derecho. Puede haber, por ejemplo, los siguientes síntomas. Deficiencia en la percepción del espacio. El paciente puede tornarse confuso, ¿verdad? Deterioro en la percepción auditiva. También puede tener dificultades en la audición. También deficiencias de la memoria no verbal. Puede también tener negligencias del lado izquierdo, ¿sí? Esto es cuando el hemisferio derecho del cerebro se ve afectado, ¿sí? Deterioro en las funciones sensoriales, que las manos, movimiento de las manos, de los pies. Deterioro en el desempeño motor del lado izquierdo. Cambios emocionales también se dan en el paciente. En el caso de que haya daño cerebral en el hemisferio izquierdo, también pasa la misma cosa, ¿sí? Hay un deterioro en el lenguaje del paciente, también aparece lo que es apraxia, es una incapacidad para realizar movimientos o tareas espontáneas, ¿sí? Deficiencia en la conceptualización, van a tener dificultades en articular las palabras, deficiencias en la memoria verbal, deficiencia de atención, deficiencias en las funciones sensoriales, deficiencias en el desempeño motor del lado derecho, ¿sí? Y cambios emocionales. El hemisferio izquierdo entonces afecta lo que es el lado derecho del cuerpo, ¿sí? Más vemos aquí que afecta la parte del lenguaje, también lo que es también el desempeño motor, que es la movilidad, ¿verdad? Del lado opuesto y también la parte emocional. Vuelvo a mostrar lo que es ACV isquémico. El ACV isquémico puede ser producido por ejemplo, depósitos de grasas en las arterias. Esto obstruye lo que es el vaso sanguíneo y causa lo que es una estenosis, ¿sí? Unos depósitos de grasa en nuestras arterias, la arteriosclerosis, ¿verdad? Puede causar lo que es también oclusión de la irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces, a causa de lo que es estenosis en nuestras arterias, no hay buen flujo sanguíneo. También por medio de un coágulo sanguíneo puede haber lo que es oclusión arterial.
Y aquí vemos por medio de imagen la formación de trombos, ¿verdad? En una vena, ¿sí? Se forman trombos y estos pueden viajar hasta el cerebro. Obstruye, bloquea prácticamente nuestro riego sanguíneo. El ACV isquémico, entonces, en forma de resumen, es la insuficiencia de sangre y posterior oxígeno al cerebro debido a la obstrucción, ¿verdad? En una arteria. Luego tenemos lo que es el ACV hemorrágico. El accidente cerebrovascular hemorrágico se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo debido a un pico hipertensivo o un aneurisma. Se suele dar más, ¿sí? Estas son las causas más comunes de un ACV hemorrágico, ¿sí? Los picos altos de hipertensión y el aneurisma, ¿verdad? El hemorrágico entonces es la ruptura de un vaso sanguíneo, no es la oclusión. La oclusión es el isquémico, cuando hay obstrucción de riego sanguíneo, y el hemorrágico es ruptura de un vaso sanguíneo. Aquí les puse lo que es el ejemplo de un aneurisma. Antes que nada, es importante que sepamos que un aneurisma es una debilidad prácticamente en una arteria, ¿sí? Que prácticamente lleva sangre al cerebro. Cuando hay una debilidad en una arteria, entonces esta se puede romper, ¿verdad? Y causar sangrado, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de un aneurisma, una posible aneurisma? Un aneurisma también es importante que nosotros sepamos que muchas veces se pueden dar por malformación, ¿sí? Puede darse de forma genética en el paciente también, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros detectarlo? Solamente con estudios, ¿sí? El médico únicamente puede saber, ¿verdad? La cantidad de aneurisma que tiene un paciente, cuál es la causa del aneurisma y si es también un motivo de sangrado en el paciente por medio de una tomografía, por ejemplo, una resonancia, una angiografía cerebral también, ¿sí? La tomografía es lo que más comúnmente se suele usar, ¿verdad? Porque es lo más rápido que se suele encontrar en los hospitales. Estos son algunos síntomas de un paciente que está conviviendo prácticamente con un aneurisma, posible aneurisma, ¿sí? El paciente puede tener confusión, puede tener el párpado caído, dolores de cabeza frecuentes, con náuseas o vómitos, debilidad muscular, puede tener entumecimiento, que es la disminución de una parte del cuerpo, ¿verdad? Crisis epilépticas también puede tener, problemas en el habla, cambios en la visión, visión doble y pérdidas de la visión también, ¿sí? Todos estos síntomas prácticamente hacen que la arteria se vea más, se dañe cada día más, ¿sí? Y si no se trata a tiempo, ¿verdad? O no tratamos esta enfermedad, ¿verdad? Se puede agravar y nuestras arterias que están débiles se pueden romper, ¿sí? Y causar un sangrado por consiguiente, un ACV hemorrágico, como dice aquí. Una de las causas más frecuentes del ACV hemorrágico es el aneurisma congénito. Los síntomas generales de un ACV, ¿sí? Esto ya es prácticamente independiente de que sea un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, ¿sí? El paciente puede presentar lo que es brusca pérdida de fuerza o parálisis en un lado del cuerpo, ¿sí? Puede tener parálisis facial al inicio, ¿sí? Por ejemplo, la cara se puede adormecer, se puede dificultar articular las palabras, mover los labios, ¿sí? Los párpados, pérdidas de la visión en alguno o ambos lados, dificultad para hablar, alteraciones para caminar, desequilibrio también, ¿sí? Puede tener en el peor de los casos pérdida de conocimientos también, ¿sí? Dolor de cabeza repentino que no es habitual. Son algunos de los síntomas más frecuentes en un paciente con ACV, que está sufriendo un ACV. Bueno,
Aquí vamos a definir por medio de términos, ¿verdad? Lo que es los signos y síntomas, ¿verdad? Más frecuentes de una ACV, ¿sí? Tenemos varios signos y síntomas como debilidad, alteraciones de habla, del equilibrio, ¿sí? Y aquí hay algunos términos que lo identifican. Van a escuchar ustedes muy a menudo lo que es hemiplegia, ¿verdad? Es una debilidad en las extremidades de un lado del cuerpo, ¿sí? Hemiplegia entonces es parálisis prácticamente, ¿sí? Parálisis del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo del paciente, ¿sí? Afasia o disfasia, que es la alteraciones en el lenguaje, dificultad para comprender o para expresarse en el paciente. Disartria es dificultad para articular las palabras. Al paciente muchas veces con ACV necesita muchas veces para su recuperación especialistas, ¿verdad? De apoyo, ¿sí? Como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ¿sí? Entonces, para poder recuperar esta parte. Disfagia, dificultad para tragar también. Cefaleas, dolores de cabeza frecuentes también puede presentar. Vómito, ataxia, que es la inestabilidad o falta de equilibrio, ¿verdad? Que muchas veces puede llevar al paciente a la inconsciencia, ¿verdad? El paciente puede desmayar en alguno de los casos, ¿verdad? Dismetría, que es falta de coordinación en las extremidades. Estos síntomas neurológicos varían según la irrigación y localización de la lesión, ¿sí? De acuerdo a la localización del cerebro, si es la parte derecha o la parte izquierda la más afectada, ¿sí? Aquí les puse por medio de la imagen lo que es hemiplegia, parálisis de una mitad del cuerpo, ¿sí? Si vemos en la localización del derrame, ¿verdad? Tenemos en la parte del cerebro izquierdo afectado, ¿sí? Entonces, el cuerpo que se va a ver prácticamente afectado, la parte de la parálisis, va a ser la parte derecha del paciente, el miembro superior derecho o miembro inferior derecho del paciente. Es lo que va a sufrir parálisis la mitad del cuerpo del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Genéticos, ¿sí? Uno de ellos es genético. Hipertensión arterial es otro de los factores que nosotros podemos trabajar, ¿sí? El colesterol sanguíneo alto, ¿sí? Que también se puede trabajar. Esto se puede medicar, se puede tratar, así como la hipertensión y la obesidad. La obesidad trae muchas enfermedades cardiovasculares. La obesidad trae lo que es colesterol alto, la hipertensión, ¿sí? Entonces también se tienen que tratar en los estadios iniciales. Algunos comportamientos también favorecen al accidente cerebrovascular. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? El fumar, ¿verdad? 30 unidades en cada semana, por ejemplo, el que es el fumador, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Es el que se ve más afectado también. Deficiencias en vitaminas, ¿verdad? Y también eventos vitales como la ansiedad, una pérdida de trabajo, ¿verdad? También puede aumentar lo que vendría a ser lo que es la ansiedad y el estrés en el paciente, ¿verdad? Y eso trae cambios emocionales que también pueden afectar al paciente y a la larga causar una ACV. Las características sociales, la clase social baja, ¿verdad? Y los factores, otros factores que se ven afectados ya son genéticos, ¿sí? O también propias del paciente, como las enfermedades de base, ¿sí? Tenemos la fibrilación auricular, ¿verdad? Que son algunos tipos de anomalías cardiovasculares, ¿sí? Fallos cardíacos también. Tenemos los accidentes isquémicos transitorios, ¿verdad? Que son prácticamente los parálisis faciales que muchas veces nos avisan, ¿verdad? Y si nosotros no nos cuidamos y no tratamos como corresponde, ¿verdad? Se puede repetir. La diabetes y algunas infecciones también pueden ser otros factores de riesgo en el paciente. ¿Cuáles son algunos estudios que nosotros podemos realizar en un paciente con ACV?
El más importante es la tomografía computarizada, ¿sí? El médico sí o sí necesita una tomografía para saber si el paciente tiene un ACV isquémico o si sufrió un ACV hemorrágico, ¿sí? Una tomografía es lo mínimo muchas veces que se necesita. Ahí únicamente va a poder visualizar lo que es obstrucción de un vaso sanguíneo, si hay obstrucción en cuanto al flujo sanguíneo o si hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿sí? Para poder tratar lo más rápido posible, ¿sí? Porque el ACV es una emergencia, ¿sí? Nosotros podemos salvar la vida de nuestro paciente si lo tratamos a tiempo. También lo que es recuento sanguíneo completo, los análisis de sangre. Tenemos ahí, medimos lo que es la glucosa, el colesterol. También están los análisis en el corazón, ¿verdad? El electrocardiograma, ecocardio y rayo X. El tratamiento, ¿sí? Varios estudios y pautas para el tratamiento de una ACV recomiendan una inmediata hospitalización del paciente, dice, ¿sí? Es una emergencia, como les dije. El concepto actual de ACV es una emergencia médica, dice, igual que un infarto agudo de miocardio o también igual que un paciente con trauma múltiple, dice. Y aquí nos deja un refrán, ¿verdad? Que el tiempo es cerebro, dice, ¿sí? Entonces, nosotros identifiquemos, ¿verdad? Una ACV como una emergencia médica. ACV, por sus siglas, podemos verlo aquí en forma de resumen, actúe con velocidad, ¿sí? El tiempo es cerebro y por lo tanto es fundamental reducir lo máximo posible el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el traslado del paciente a un hospital, ¿sí? Lo más antes posible hay que llevarle al paciente. Lo ideal es durante las primeras 3 horas iniciar un tratamiento del paciente, porque muchas veces el paciente puede recuperarse. Casi la totalidad en algunos de los casos, ¿verdad? Cuando es un ACV isquémico, lo que más se suele dar, ¿verdad? Muchas veces recupera la mayor parte a través de las funciones vitales del cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Nuestros cuidados van primeramente en la parte hemodinámica del paciente, ¿verdad? Y neurológica, la monitorización. Y luego está lo que es monitoreo de complicaciones, ¿verdad? Y educación al paciente y la familia. En el hospital nosotros valoramos lo que es el nivel de conciencia, la orientación en tiempo y espacio, la fuerza y tono muscular de nuestro paciente. Controlamos estrictamente los signos vitales y registramos, ¿sí? Así como un paciente grave. Colocamos la cabeza y el cuerpo tratando de evitar la obstrucción de vías aéreas del paciente, ¿sí? Y también aspiramos las secreciones, ¿sí? Vemos que una de las complicaciones que tenía el paciente con ACV muchas veces le va a dificultar la alimentación, ¿verdad? El tragar los alimentos y también el habla, entonces ahí vamos a tener que ayudarle nosotros a ocultar sonidos respiratorios, administrar oxígeno, ¿verdad? También lo que hacemos es monitoreo del balance del paciente, ¿verdad? Todo lo que ingirió y lo que desechó durante el día, ¿verdad? Mantener alineación corporal, ¿verdad? Evitando la flexión del cuello, ¿sí? Le cambiamos de posición a nuestro paciente, ¿verdad? Ayudar al paciente a girarse y cambiar de posición cada 2 horas, ¿sí? Cambiamos al paciente muchas veces que está encamado, ¿verdad? Porque el paciente con ACV muchas veces no va a poder movilizarse normalmente y más todavía en los primeros días que sufrió un ACV. Entonces nosotros le ayudamos, ¿sí? Con las movilizaciones que debemos de realizar cada 2 horas. ¿Por qué cada 2 horas? Para mantener lo que es la irrigación sanguínea, también para evitar las úlceras por presión o escaras, que se les conoce también. Administramos los medicamentos, realizamos ejercicio pasivo también y en los miembros prácticamente cada 2 o 4 horas. Eso también es nuestra función. Animar al paciente, ¿verdad? A realizar las actividades básicas, ¿verdad? Que pueda por lo menos realizar, por ejemplo, el baño, el cepillado de los dientes, ¿verdad? La alimentación, ¿verdad? Brindamos apoyo emocional al paciente y a la familia.
Le ayudamos al paciente a orientarse en tiempo y espacio. Le mantenemos un entorno seguro al paciente también. Eso ya prácticamente es cuando el paciente va de alta, ¿verdad? Y va en la casa. Hay que utilizar barandas laterales y protectores, ¿sí? Muchas veces el paciente va a empezar a caminar de nuevo, ¿verdad? O va a empezar a movilizarse y va a ayudarnos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos mantenerlos en entornos seguros a nuestros pacientes. Monitoreamos lo que es evacuación intestinal también, ¿verdad? Y cuidamos lo que es la dieta. Tiene que ser alta en fibra y laxante, ¿sí? ¿Cuál es la prevención en un accidente cerebrovascular? Estos 5 elementos son fundamentales para el modo de vida de un paciente para evitar lo que es una ACV, ¿sí? Evitar el tabaco. Lo primero es evitar el hábito de fumar. 2, evitar el estrés. Incentivar a la población a actividades físicas. Evitar el alcohol. 4, y la alimentación, ¿sí? Poner énfasis en una alimentación sana, ¿verdad? Una alimentación rica, ¿verdad? En frutas, verduras, vendría a ser también fibra, muchas fibras, ¿verdad? Y también alimentos como lácteos. Tratar de intercalar lo que son las carnes con las legumbres, ¿sí? Y disminuir un poco lo que son las comidas chatarras, ¿sí? Todos estos factores, ¿verdad? Son desencadenantes de ACV, entonces tenemos que trabajar en ellos, ¿sí? Aquí les puse, ¿verdad? La forma de prevención, ¿sí? Hay que controlar lo que es la hipertensión arterial. Decía que uno de los factores de riesgo es hipertensión, entonces controlemos nuestra presión arterial normalmente, ¿sí? Tratemos de cuidar, más todavía el adulto, ¿sí? El adulto y adulto mayor, más todavía. Debemos controlarlo, estando sano lo que es la presión arterial, la glicemia. Conozca su colesterol, si es normal, dice. Si es alto nuestro colesterol, entonces trabajar en ello. Tratar de disminuir por medio de ejercicios, por medio de medicamentos. Si usted fuma, deje de hacerlo, dice. Practique ejercicio regularmente, consuma alimentos bajos en sodios y grasas y visita a su médico, ¿sí? Es importante que realicemos las visitas también al médico cada 6 meses o una vez al año para los controles, una vez que estamos sanos. No hace falta que nosotros estemos enfermos para ir a consultar, ¿sí? Y eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran dar con respecto al tema, les escucho. Se entendió muy bien, profe. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra preguntas, les voy a dejar esto en la plataforma y les voy a subir las tareas correspondientes también.